Y siguiendo con esta tónica de hablar con mujeres tremendas y maravillosas, ahora vamos a hablar de la educación también y desde la neurociencia. Ella es tremenda, yo la he visto en otros seminarios, conozco su historia y lo que ha hecho y quiero que ustedes también la conozcan porque es un gran aporte realmente todo lo que nos tiene que decir. Ella es la profesora Carmen Gloria Jiménez, ella es profesora de educación básica, mención en ciencias naturales y educación tecnológica, psicóloga, máster y doctora en didáctica de las ciencias y además fue la primera docente latinoamericana en participar en el programa Profesores en el Espacio, que es un programa de la NASA. Entonces, tiene mucho que contarlos. Además, ella es muy agradable y simpática de escuchar. A mí me encanta escuchar. Profesora, bienvenida a CCP Radio, a este programa dentro del contexto de Mujeres Invisibles. El marco y el foco de este seminario es la educación. Sí. Usted es docente, ¿cierto? Y tiene muchos estudios y práctica en temas de la educación, sobre todo de la neurociencia. Sí. Cuéntenos un poco su experiencia y en relación a cómo la educación puede cambiar o acortar estas brechas de género. Bueno, lo primero que hay que decir es que todo lo que tiene que ver con brechas de género, como bien señaló hace un rato atrás la Ceremi, son cosas que se tienen que abordar desde los primeros estadios del desarrollo de la gente en general. ¿Ya? Ahora el punto aquí es que también tenemos que saber cómo hacerlo, o sea, un mensaje de igualdad de género o lo que tú quieras transmitir en muchos aspectos que tienen que ver con lo que debería ser la labor formativa de los profesores y de otros agentes educativos y de los papás también, las mamás, ¿no es cierto? Debería también permearse de un conocimiento de cómo uno aborda estas cosas, porque todos tenemos claro y también es un discursito políticamente correcto. Ahora hay mucha gente que ni siquiera tiene mucho interés, pero lo dice porque hay que decirlo, ¿te fijas? Todo lo que tiene que ver con equiparar oportunidades en general y también lo que tiene que ver con, ¿no es cierto?, este abordaje para equiparar oportunidades en cuanto a hombres y mujeres desde pequeños. Pero el punto aquí es que, como te decía, tenemos que comprender cómo decirlo. O sea, cuando uno da un mensaje o cuando uno produce o intenta producir cambios o en este caso guiar una cierta trayectoria de desarrollo de las personas, uno tiene que saber cómo decirlo, porque cuando somos chiquititos hay ciertos mensajes que no los vamos a comprender y lo que uno tiene que hacer es cambios actitudinales de uno como persona en cuanto a cómo interactúa con los niños, ¿no es cierto? Y no decirles que repitan frases que ni siquiera tienen la madurez neurocognitiva para cachar de lo que estamos diciendo, ¿me entendés? Entonces el punto aquí es que no nos llenemos la boca todos diciendo un discurso políticamente correcto, sino que también generemos las condiciones para que, por ejemplo, los profesores o los papás sepan, ¿no es cierto?, cuáles son las características neurocognitivas de los niños y emocionales, y que ciertos mensajes comienzan por el cambio de la actitud y la conducta de quien está interactuando con el niño y no por hacerlo repetir un discursito que puede recitar como cuando dice soy una pepita de ají o los pollitos dicen, pero que no comprende, ¿no es cierto?, cuál es el fondo de lo que se supone que estamos diciendo. Ese es un punto que es importante. Entonces yo llamo a que aquí se ocupe también la evidencia científica que nos dice, sabemos mucho. Tú decías, yo no solo soy del área, como tú decías, de didáctica, que fue lo primero que yo hice, digamos, todo lo que son el doctorado en didáctica y eso, que se ha cruzado con lo que yo estoy diciendo ahora, porque lo de neurociencias cognitivas, que después yo empecé el máster y ahora el doctorado ha sido después, porque no existía en las condiciones que existe ahora. Ahora nosotros podemos ver cómo en el tiempo cambian las conexiones neurales de las personas. O sea, hay estudios neuroevolutivos que muestran que esta cosa no es psicológica o discursiva, sino que es fisiológica, de un cambio fisiológico. Los cambios fisiológicos se producen porque los organismos interactúan perceptualmente con cosas que pasan en su medio, con los estados emocionales de los otros, que no es la palabra, sino incluso cuando tú estás enojado hasta hueles diferente, tienes microgestos diferentes. Cuando uno es chico no tiene el dominio de la palabra que uno tiene cuando es adulto. Entonces, por lo tanto, las actitudes del otro, es como si yo te diga, no, así no pasa nada, ay, que me cae bien. Tu organismo está diciendo un mensaje contrario a la verbalización. Entonces, si tú crees que con la verbalización vas a modificar a la gente, sobre todo incluso en un país con la inequidad que tiene digamos, que tú crees que le vas a hablar a alguien un discurso, ¿no es cierto?, que te lo va a comprender porque su trayectoria
del desarrollo es igual a tuya, y no es así, ¿me entiendes? Entonces, dentro de eso, dejemos esta ilusión de igualdad cognitiva. Somos neurodiversos en distintas etapas de desarrollo y también por las trayectorias que hemos cursado. Por lo tanto, hay evidencia neurocientífica de estudios cognitivos y fisiológicos, como te decía. Cuando digo fisiológicos, son cosas que uno ve que pasan, cambios físicos dentro del cerebro, como para poder situarnos desde la evidencia científica a saber cómo tenemos que desarrollar planes de equidad, ¿no es cierto? No solo de género, de equidad en general, porque este país hay inequidad, por ejemplo, a personas neurodiversas también, niños que son del espectro autista, niños que tienen una trayectoria de desarrollo diferente porque carecieron de oportunidades tempranas porque son de contextos vulnerables. Yo le hablo a un chico de 12 años de un contexto vulnerable y no me va a entender de la misma manera que uno de tus hijos o alguien que ha tenido más oportunidad en la vida, sobre todo que no ha tenido maltrato, por ejemplo, o negligencia temprana, que son las cosas más graves para una persona, ni siquiera solo pobreza, sino que están muy correlacionados, pero negligencia y maltrato son las peores, digamos, que ya producen cambios fisiológicos desde la infancia temprana. Afortunadamente somos neurobiológicamente plásticos, digamos, y siempre se puede hacer algo, pero mientras más temprano tú actúas, mejor es. Entonces, el punto aquí es que dentro de esto, y como persona que es del área STEM, que era lo que te decía, sí, creo que me hicieron mandar un resumen más o menos antes, desde el punto de vista STEM, no es solo cómo se enseña mejor matemáticas o biología o física, sino cómo se adapta, no el contenido, que supone que yo como profe tengo que saber de lo que estoy hablando, sino que la manera en que yo voy a enseñar o voy a producir modificaciones tiene que ver con que yo sepa cómo neurobiológicamente tengo que abordar la manera de enseñar cosas. Y ese es el punto de aquí cuando hablamos de equidad de oportunidades y en el caso, ¿no es cierto?, de equiparar, digamos, la educación independientemente del género, ¿ya? Es ese el punto acá. Me parece, es que me parece tremendamente, me parece interesante y me parece tremendamente innovador y probablemente quienes nos están escuchando dicen, pero ¿cómo? Y yo le pregunto, en el fondo, por ejemplo, claro, no sacamos nada con decir, oye, seamos feministas o seamos iguales, al final yo tengo actitudes que no son coherentes. Por lo tanto, un ejemplo, ¿cierto? Como para poder entenderlo o quienes nos están escuchando, como una mamá, ¿cierto? Tiene una actitud que un hijo o una hija le puedan hacer entender esto de forma, ¿cierto?, fisiológicamente. Claro, o sea, para producir, o sea, el fondo es que tú, por ejemplo, lo que hablábamos, las tareas de la casa de manera igualitaria, ¿no es cierto?, por turnos, en que ni siquiera sea vamos a ayudar a tu hermana, como decían, sino que simplemente, cuando yo era niña, mi mamá de repente decía ese tipo de cosas así como preparemos todos y de repente la gente, ¿no es cierto?, tiene esa actitud de que vamos a poner la mesa y te dice a ti, pero al hermano no, ¿te fijas? Ese tipo de actitudes no tienen que ver con que le diga, tú como mujer te tienes que hacer respetar desde pequeña, cuando alguien te... ¿Me entendí? O como cuando los cabros lo acosan porque guatón es feo, no sé qué, ¿me entiendes? O uno, claro, cuando uno es ñoño más encima, yo por lo menos soy niña de esa área de, ¿entiendes? Uno es chiquitito es ñoño, entonces si una persona, no sé, es neurodiversa y somos del espectro, por ejemplo, autista, siempre nos van a molestar, ¿me entiendes? Cuando uno es chico y que la mamá te dé el discurso de tú vales, y no sé, eso es un poco claro, o sea, sino que ejercicios como, por ejemplo, cuando te pase que tú sientes que el corazón te está, hagamos este ejercicio y con esto uno baja la revolución y se te va a pasar si te pusiste rojo, ¿me entiendes? Así como ese tipo de cosas, en la casa son cosas de actitudes y conductas, ¿te fijáis? Por ejemplo, un lolo se mandó una embarrada y yo puede ser que de boca para afuera lo esté diciendo, oye, está mal lo que hiciste, pero yo me siento hasta orgulloso o me río y se me nota que me estoy riendo cuando le dije algo y a la Lola la reto diferente porque yo creo que ella es más autorregulada y el chiquillo es más impulsivo. ¿Me entiendes? Porque se sobreentiende que los hombres son más impulsivos y las mujeres se supone que deberíamos ser más reguladas. Otro punto es que sí hay diferencias evolutivas en que las mujeres generalmente, cuando estamos hablando de un piso de equidad que no pasa, pero bueno, se debería dar, que cuando somos chicos sí hemos tenido oportunidades de estimulación temprana, no hemos tenido, ¿no es cierto?, problemas severos de alimentación, etcétera. Las mujeres suelen tener, ¿no es cierto?, avances más rápidos en la adquisición del vocabulario. ¿Me entiendes? Si es que el medio me ha dado opciones para eso. Entonces, por eso uno puede comunicar sus necesidades de mejor manera y los chiquillos se suelen frustrar cuando son más chiquitos y frustrarse más. ¿Me entiendes? Como suele pasar eso,
la gente asume que per se inmodificablemente los hombres son más impulsivos y se les tiene que perdonar porque es parte de su naturaleza. Y no es así, ¿me entiendes? Y nosotros también. Lo otro es que si tú comunicas algo y lo puedes, ¿no es cierto?, verbalizar mejor, no significa que tú no estás fisiológicamente enojado, o sea, que no te arde la guata o que estás con los músculos, ¿no es cierto? No significa eso. Pero como lo estás diciendo, digamos, obviamente que al decirlo se supone que alguien mediará conmigo ciertas cosas y no es tan fácil que yo te pegue un combo. En cambio, el chiquillo pega el combo y se le perdona porque no son capaces tampoco de verbalizar cosas emocionalmente cuando son chicos, y luego esto se perpetúa por crianza, no por imposibilidad biológica. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Sí, se entiende. Entonces, las cosas en la casa es eso, actitudes, ¿no es cierto?, fisiológicas. Cuando digo eso es que cuando yo estoy diciendo algo con molestia, porque se mandó una embarrada, es molestia. Y si me hizo gracia, no digo nada y después hablaré en un tono calmado o lo que sea, pero igual para niña y para niño, y no que al cabrón le celebré una tontera o decirle, no, es que tu papá, ¿me entiendes? Ese tipo de cosas, y eso es otra. O sea, te voy a acusar a tu papá como que los hombres son los que son violentos y me retan, ¿me entiendes? Bueno, como que tuviera el poder. Yo también he visto en los últimos tiempos que le dice, oye, va a llegar tu mamá, la embarrada que te mandas, ¿me entiendes? Así como va a llegar la jefa. Ambos casos tienen un cierto error en el fondo. Pero como te digo, no es eso de decirle, hombre, si me vienes, somos iguales, ¿me entiendes? Porque los cabros no cachan eso y se convierten en una cantaleta. Cualquier persona que escuche algo que no comprende y que se ve obligado a repetir para que no lo leseen, no te voy a decir otra palabra, pero ¿cachai? Para que no me joroben más, yo lo digo, pero hasta me parece burlesco. Y eso pierde el sentido de un mensaje como este, que no es el mensaje, sino la acción. No sé Exacto, de la boca para afuera en el fondo, que no sea de la boca para afuera, que sea real. Oye, y para terminar, profe, que en el fondo me hace mucho sentido todo lo que usted ha dicho y me imagino que en la casa también, pero uno ve que la educación no está tan indicada a esto. Yo digo, si hay tanto estudio, ¿cierto? Y esto es así, y nos calza todo lo que está diciendo, ¿por qué no se incorpora esto todavía en las aulas? ¿Por qué esto no es algo que se está poniendo en práctica? Yo lo atribuyo a dos cosas. Primero, que ciencias en Chile es una lata, a menos que produzca algo inmediato de tipo empresarial, que no es malo que lo produzca. Las vacunas, por ejemplo, nos han salvado la vida a muchos, ¿ya? Pero cosas como esta que tienen que ver con bienestar social no producen un efecto observable inmediato. Podrían producirlo bastante rápido, pero como nunca lo hemos probado y sistematizado en su implementación. Eso es uno. Y segundo, porque hay muchas pseudociencias colgadas, ¿no es cierto?, en la educación, atrasada en cuanto a sus bases de lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Mucha gente que está cobrando por pasar lo que se llama neuromito, es decir neuro, y ya la gente cree que eso es ciencia, ¿me entendés? Porque estamos permeándonos de pseudociencia. La gente lee algo en internet y le da validez a eso porque salió en internet. Hay un efecto que se llama, hay unas ecuaciones, el enfoque de Bayes, que es una cosa estadística, pero para hacerla corta es una cosa así como tantas veces lo repite y en tantos lados lo encontráis que tú pensáis que son realidad, ¿verdad? Porque aparece en muchos lados. No sé si se entiende. Frecuencia es equivalente a verdad y no es real. Es porque lo vi muchas veces. Y algo, y la gente te dice, pasa mucho, pero si todo el mundo dice, ¿cómo? ¿Me entiendes? Claro. Y eso no es así. Y la gente ni siquiera cacha de dónde salió un concepto. Entonces, evidentemente, esta cuestión es así. Y segundo, por ejemplo, en el caso de las mujeres, y eso quiero aprovechar de decirlo, en muchas revistas, reportajes y todo, y eso también conlleva de que los medios de comunicación vean esto. Cuando se te ofrecen ciertos reportajes, tienen que ver mucho con pseudociencia. Estas revistas de supuesta salud, o no sé, pues no te dicen cómo cuidar tu cerebro para que no te dé un deterioro neural temprano. No, te dicen come almendras porque para la piel, no sé qué cuestión. No, si no existe. Instagram, por ejemplo, Instagram, que a mí yo no tenía hasta hace como en la pandemia, empecé a sacar fotos, que pillaba un pajarito y le sacaba fotos y por salud mental, ¿me entiendes? Y después me comuniqué con gente que está haciendo estudios de distribución de aves y ahora tenemos una comunidad de saber dónde, porque han habido muchos incendios forestales, ¿cachai? Es un estudio que se llama Ciencia Ciudadana. Cualquier ciudadano puede hacer un estudio, pero la gente no lo usa para eso. Entonces, hay lo que sí sabemos, por ejemplo, a Instagram le han reclamado mucho, lo mismo a Facebook, que por ejemplo en edades tempranas, esto de usar esos filtros que le ponen para que, no sé, porque si tenés la arruga por aquí te la borra, ¿me entendés? O muy más clara la piel, que eso ya es una cosa de racismo e etnicidad oculta. Sí. O cambia el color de los ojos. Es una cosa de que desde niñas las chiquillas empiezan a sentirse mal con su imagen y que además
¿me entiendes? Es la imagen lo que va primero por sobre sus capacidades mentales. O sea, tú, si por ejemplo pones en Instagram, estás haciendo un experimento química, o pones plantas porque estás cuidando tus plantitas y estás haciendo un estudio de mezcla para que te cambien color, que esos son estudios ya de ciencia y un niño chico los puede hacer, ¿te fijas? Generalmente las chiquillas no ponen eso. Fotos y fotos y fotos de validación, y que hay un público, incluso aquí hay un riesgo de acoso y grooming de menores de edad. Los papás no están ahí, los dejan que se saquen fotos, y ni siquiera es porque la chiquilla pueda mostrar una pechuga, que eso daría lo mismo. El punto es que esa pechuga va a ser criticada, y ella va a aspirar hacia un irrealismo de algo que no existe, o que hay que tener mucha plata para ponerse cosas plásticas por todos lados, ¿me entiendes? Entonces el hecho de que aparezca eso, por ejemplo, propaganda, no sé, que te ponen no sé qué cosa para que te quede respingar la nariz, y ahora, no sé, igual tiene que tener su precio, pero se ve tanta de esa imagen que tú ya no te gustó la nariz, te podías arreglar y te ponen no sé qué te pones, ácido hialurónico, no sé, hilos o cuestiones, ¿cachai? Entonces las chiquillas viven en eso, en una aspiración de un físico que, ¿me entiendes? Y si ideal. Eso es, exacto, y si eso es lo que impregna mi cognición, las otras cosas como interesarme por el cambio climático, que es gravísimo, la desaparición de las abejas, todos los incendios que se están produciendo, el deterioro neural que yo puedo tener en 15 años más, empezar a los 40 años, una cabra ya puede empezar, todos los problemas de cuidado del sueño, ¿me entiendes? La misma inequidad social y cómo la podríamos solucionar. Cosas que tienen que ver con matemática o con ciencia en general, empiezan a dejar de interesar, porque la gente, aparte que los ñoños, para ellos somos lejanos y somos lateros, cualquier cosa de ese tipo, más encima ahora tiene una capa de cubrirla con imagen y con todas esas cosas, más encima de una aspiracionalidad que te produce ansiedad y que es inlograble. Muchas chicas están con trastornos alimenticios de, ¿no es cierto?, bulimia, o incluso jóvenes ahora están con eso. Muchos cabros, por ejemplo, o chiquillos que ¿no es cierto?, están despertando a descubrimiento de que son homosexuales, por ejemplo, están teniendo estas cosas de también de imagen, y que salen estos tutoriales de pintarse, cuestiones, y hay cosas que tú no los vas a lograr. Entonces, ahí hay conversaciones que tienen que ver con la casa también, y no dejarlos que vean cualquier cosa y que esto les afecte de la manera que lo está afectando. Entonces, si tú te fijas aquí, conversación cuando es adolescente, o cuando ya está 12, 13 años, y antes de eso, cambios actitudinales y equiparación de tareas y cosas de ese tipo son más efectivos que el discurso cuando es chico, y ignorar cuando son más grandes, porque ya son grandes. No sé si se entiende lo que... Se entiende todo y hace mucho sentido, y le agradezco, profesora, que nos haya dado estos minutos, porque es tremendamente valioso todo lo que ha dicho, y ojalá esto haya generado un interés en quienes nos están escuchando, y esas ganas de poder saber un poco más de esto. Así que le agradezco que haya sido parte de esta entrevista, y también parte del seminario Invisible, ¿cierto? Y les recomiendo a todos quienes están escuchando que cada vez que vean el nombre de la profe, estén atentos, porque yo lo he hecho, y yo había hablado de esto, y es tremendamente innovador, y ojalá podamos replicarlo y llegue a nuestras aulas, ¿cierto? Para poder, que pueda expandirse, ¿cierto? Y poder hacer un cambio real. ¿Paso un aviso? Bien. ¿Puedo pasar? Sí, bueno, todo lo que quieran. Vamos a dar yo estoy viendo qué grupos de profes se puedan organizar, y para darle un curso gratuito de posverdad y pensamiento crítico, porque ese es un área que yo estoy trabajando en la Universidad Autónoma de Barcelona como investigador estos últimos años, una estadía de investigación. Estoy acá en Chile ahora porque vine y me quedé ahora hasta la crema en Europa. Estuvimos hablando la semana pasada que mejor me aguanta hasta saber claro, qué va a pasar. Así que en este rato la idea es que llamo a los que quieran que se contacten. Vamos a con Paula Cifuentes vamos a poner, ella me ofreció una ventana de visibilización, porque nosotros estamos creando el currículum europeo. Hay un programa europeo de educación conjunta, no solo de España, de varios países, y se está creando este currículum europeo de pensamiento crítico y abordaje de la posverdad. Así que los colegas que quieran un curso gratuito de eso, que se organicen, sea un colectivo autoconvocado de profes que tenga algún lugar donde hacerlo, dentro de los aforos permitidos, etcétera, y podemos dar el curso varias veces y gratis. Estoy aquí por lo menos hasta, yo creo que fin de abril o por ahí. Súper, se agradece, así que vamos a replicar esa información, profesora, para que se pueda, ¿cierto?, expandir lo que usted nos contaba. Le agradezco, le deseo un tremendo día y mañana una excelente conmemoración del 8M. Chao, profe. Gracias, muy bien. Chao. Y con esto damos finalización a este programa especial, con estos tremendos testimonios, información, aprendizajes, y con esto, ¿cierto?, de la profe que terminó explotando la cabeza con toda esta información. Les agradezco que se hayan quedado en la sintonía, y seguimos con la programación de ccpradio.cl. Nos vemos.
Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva culpa nuestra si nosotros los trajimos. Escuchas SC Radio, bajo tu responsabilidad.